Capítulo 2. El corazón de la práctica. El corazón de la práctica budista consiste en generar nuestra propia presencia de un modo que nos permita conectar profundamente con la vida que ya está aquí y a la que podemos acceder en todo momento. Tenemos que estar aquí para nosotros mismos, tenemos que estar aquí para las personas a las que amamos y tenemos que estar aquí para la vida con todas sus maravillas. El mensaje de la práctica budista es muy sencillo y claro. Estoy aquí para ti. En la vida cotidiana estamos perdidos en el pensamiento. Nos pasamos la vida arrepintiéndonos del pasado y temiendo el futuro. Estamos perdidos en nuestros planes, nuestras iras y nuestras ansiedades. En tales momentos no podemos estar aquí ni para nosotros ni para la vida. La práctica nos permite ser libres, es decir, desembarazarnos de todos esos obstáculos y asentarnos firmemente en el momento presente. La práctica nos proporciona métodos para vivir plenamente en el presente. La práctica nos ayuda a decir, estoy aquí para ti. El Buda dijo, el pasado ya no existe y el futuro todavía no está aquí. Solo existe un momento en el que podemos estar completamente vivos, y ese es el momento presente. La práctica consiste en estar presentes aquí y ahora. Los 5 elementos. Yo estoy aquí para ti. Parece muy sencillo, pero si queremos entenderlo, debemos empezar preguntándonos lo que realmente significa yo. El Buda nos enseñó que el yo es una combinación de los 5 elementos siguientes: nuestra forma, es decir, el cuerpo físico, nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras formaciones mentales, nuestra conciencia. Estos son los llamados 5 elementos o agregados del sánscrito skanda, que literalmente significa montón, que configuran nuestra personalidad, que configuran nuestro yo. Supongamos que pelamos una naranja que representa nuestra personalidad y que la dividimos en 5 partes. La forma física es la primera parte de la naranja, que va seguida de nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras formaciones mentales y por último, nuestra conciencia. Necesitamos aprender a contemplar nuestra forma física como si de un río se tratara. Nuestro cuerpo no es algo estático, sino que cambia de continuo. Es muy importante ver la fugacidad de nuestra forma física, que como un río cambia de continuo. Cada una de las células que componen nuestro cuerpo es como una gota de agua de ese río. Por ello, en todos y cada uno de los instantes que configuran nuestra vida cotidiana, el nacimiento y la muerte ocurren de continuo. Debemos vivir cada momento simultáneamente presentes a la vida y a la muerte. La vida y la muerte están presentes en todos y cada uno de los instantes del río de nuestro cuerpo físico, y debemos aprender a ver, de ese modo, nuestra impermanencia. Cuando contemplamos profundamente la naturaleza de las cosas, advertimos la fugacidad que todo lo impregna. Nada existe como entidad permanente, todo cambia. No en vano se ha dicho, en este mismo sentido, que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. No podremos encontrar en el río, por más que la busquemos, ninguna entidad permanente. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo físico. No existe tal cosa como un yo. No existe en ese elemento al que llamamos cuerpo entidad permanente y absoluta alguna. En nuestra ignorancia, de la que se deriva todo nuestro dolor y sufrimiento, creemos que existe en nosotros una entidad permanente. Por ello, solo podremos liberarnos del sufrimiento cuando reconozcamos profundamente que nuestra naturaleza carece de identidad fija. El segundo elemento, la segunda parte de la naranja recién mencionada, es la compuesta por nuestros sentimientos. Algunos sentimientos se asientan en la forma física. Si por ejemplo te duelen las muelas, tienes sensaciones desagradables y vas al dentista para que te libere de ese dolor. Hay otros sentimientos derivados de las percepciones. Las percepciones pueden ser exactas o inexactas,
y cada vez que tienes una falsa percepción, aparece el sufrimiento. Debemos aprender a contemplar también nuestros sentimientos como si fueran un río. Cada sentimiento es, en ese río, como una gota de agua. Los sentimientos nacen, asumen una determinada forma, perduran durante unos instantes y acaban desapareciendo. Y del mismo modo en que nos referíamos a la forma física, también los sentimientos nacen y mueren a cada instante. Durante la meditación observamos atentamente el discurrir de los sentimientos, contemplamos su aparición, su permanencia y su desaparición. Testimoniamos su fugacidad. Por ello, cuando tenemos un sentimiento desagradable nos decimos, este sentimiento está en mí, pero como es impermanente perdurará un tiempo y acabará desapareciendo. Cuando aprendemos a contemplar de ese modo la fugacidad de los sentimientos, sufrimos mucho menos. Y esto es tan cierto para las sensaciones derivadas de la forma física como para las generadas por las percepciones. La tercera parte de la naranja es la percepción. La percepción también es un río, es impermanente. Cuando percibo algo, tengo una idea o una imagen de esa cosa. Cuando veo una persona, una nube o un perro, me hago una imagen de esa persona, de esa nube o de ese perro. Ese es el río de las percepciones. El Buda dijo que nuestras percepciones son a menudo falsas y como ese es un error que genera mucho sufrimiento, debemos prestarle mucha atención. Tenemos que aprender a observar nuestras percepciones sin quedarnos atrapados en ellas. En este punto la pregunta, ¿es mi percepción exacta? Resulta de gran ayuda. Nuestras percepciones son, en la mayoría de los casos, inexactas, y sufrimos porque acabamos tomándolas por la realidad misma. Observa tus percepciones y sonríe. Respira, contempla su naturaleza profunda y advertirás en ellas muchos errores. Por más que sí lo creas, por ejemplo, la persona en la que estás pensando no tiene la menor intención de dañarte. Es importante no caer víctima de nuestras falsas percepciones, porque en tal caso sufriremos mucho. Conviene en este sentido sentarnos a observar muy atentamente nuestras percepciones. Tenemos que prestar una atención muy profunda a nuestra naturaleza para advertir lo que en ella hay de equivocado. La cuarta sección de la naranja son las 49 formaciones mentales, entre las que cabe destacar el miedo, el odio, los celos, el amor, la comprensión, la compasión, la esperanza, etc. El término formación es una expresión relativamente técnica que se refiere a las cosas, a los fenómenos condicionados. Hay formaciones físicas y formaciones mentales. Una flor, por ejemplo, es una formación física. Y cuando contemplamos más detenidamente su naturaleza, vemos sol, nubes, lluvia, minerales, tierra y hasta un jardinero. Vemos todas las condiciones que han contribuido a que se manifestase en una cosa llamada flor. La flor está condicionada por elementos a los que podríamos denominar no flor. El sol, por ejemplo, es un elemento no flor, como también lo son las nubes. Y son los elementos no flor los que contribuyen a la manifestación de la flor. Cuando las condiciones son suficientes, algo se manifiesta. Eso es lo que llamamos formación. La flor es una formación como también lo son las nubes y el sol. Yo soy una formación y también lo eres tú. Tu vida y tu esperanza son formaciones mentales. Mi tradición budista enumera la existencia de 51 formaciones mentales que cuando era novicio tuve que aprenderme de memoria. Los sentimientos y las percepciones son también formaciones mentales, pero son tan importantes que merecen ser consideradas como skandhas separados. Finalmente está el quinto elemento, la conciencia, que es como el suelo en el que se guardan las semillas o bija en sánscrito, de las formaciones mentales. Cada una de las 51 formaciones
permanece enterrada, en forma de semilla, en el suelo de la conciencia. Y cuando las condiciones son suficientes, estas semillas acaban manifestándose como formaciones mentales, percepciones, sentimientos, ira, compasión, etc. Las semillas de la negatividad siempre están aquí, pero también hay semillas muy positivas como las semillas de la compasión, la tolerancia y el amor. Todas estas semillas están en el suelo, pero sin lluvia no pueden manifestarse. Nuestra práctica consiste en reconocer y regar las semillas positivas. Si adviertes las semillas de la compasión que hay en tu interior, te asegurarás de regarlas varias veces al día. La práctica consiste, pues, en observar profundamente el suelo de la conciencia para identificar las semillas que hay en él. Estas semillas nos fueron transmitidas por nuestros ancestros, incluidos nuestros padres, y fueron plantadas durante nuestra adolescencia. Son nuestra herencia genética y espiritual y debemos ser conscientes de ellas. La práctica de la mirada profunda nos permite identificar las semillas positivas que a diario queremos regar y aprender a no regar las negativas. Esto es lo que se denomina regado selectivo. Fueron varios los métodos que el Buda nos recomendó para ello y basta con unos cuantos días de esta práctica para provocar una auténtica transformación. El yo está compuesto por el cuerpo y la mente, Namarupa en sánscrito. La forma física es el cuerpo y el resto de los elementos son mentales. Cuando observamos profundamente estos 5 elementos, no advertimos en ellos identidad permanente y absoluta alguna. Los 5 ríos mencionados son impermanentes. Si practicas de un modo que posibilite el establecimiento de la armonía en el reino de los 5 elementos, serán posibles la alegría, la paz y la felicidad. Gracias a la respiración que unifica tu mente y tu cuerpo, y a la mirada profunda, podrás restablecer la armonía y la paz en el reino de los 5 elementos. Entonces, te convertirás en una formación feliz y agradable, que aporta felicidad a los seres vivos que le rodean.